Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 13 de septiembre, con el futuro del Mini SP500 y con el futuro del Mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader y venga, vamos a empezar, soy Judith, y empezamos el análisis de hoy. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Hoy vamos directos al análisis técnico, puesto que no tenemos ninguna noticia macro que pueda realmente condicionar la sesión americana del día de hoy. Así que vamos a empezar con el análisis del futuro del Mini SP500, gráfico semanal, para ver la vela de la semana anterior y el contexto. Fijémonos cómo el precio se ha detenido en un nivel muy importante, esa zona lo veremos más en detalle en marcos temporales inferiores, una zona de máximos de la semana de mitad de agosto que fue superadora esa resistencia y se ha convertido en soporte, zona de 4.450 más o menos. Vamos a la semana pasada nos dejó una vela semanal bajista cerrando en la parte inferior del rango, ya lo vemos, toda la corrección técnica se produjo toda en una semana. Y aquí vemos los movimientos en el gráfico diario, ese impulso alcista rompiendo esa zona de máximos pasados y una corrección a ese 38-50% de FIBO, un poco haciéndonos esa corrección técnica a esos mínimos que nos dejó el precio ahí a final del mes de agosto, coincidiendo con ese pullback al máximo anterior. Pues aquí tenemos un poco de momento al precio detenido en ese importantísimo soporte, 4.450 y mínimos semanales y de momento de esta semana. Realmente, observando el gráfico diario, si pensáramos en una posibilidad de continuación alcista, este es su último retroceso. Aunque el impulso pueda retroceder, pueda corregir hasta el 61,8%, siendo una corrección técnica todavía un poco viable para pensar en la continuación alcista, realmente siempre todo impulso tiene un nivel más destacable como donde confluyen, ¿no?, esas zonas de soporte. En este caso, al tratarse de un impulso alcista, pues el máximo anterior. Y el máximo anterior lo tenemos aquí, que ya se convirtió en soporte cuando hizo un primer pullback más rápido y que vuelve a ratificarse como zona. Vale, tenemos aquí al precio un poco en el límite. Si desde aquí no hace la continuación alcista, pues tendríamos, pues viendo en el gráfico diario, un cambio de tendencia tal vez a lateral, siempre manteniéndonos como último mínimo aquí, este nivel de los 4.340 aproximadamente. Pero desde luego este es el nivel técnico más destacable para pensar que es el final de la corrección y puede ser el inicio de la continuación alcista. Veremos. Vamos a bajar al gráfico de 4 horas para ver más detalles. Fijaros dónde está la media de 200 en 4 horas. Ahí. Justamente lo tenemos ahí, en los 4.450, marcando y ratificando como soporte importante donde se encuentra el precio. He marcado dos niveles, por debajo, el inicio de ese impulso alcista y este nivel intermedio, que en 4 horas ya se puede apreciar el porqué. Fijaros aquí, ¿no? Tenemos esa estructura de doble suelo por fallo con un máximo común, que es un poco el pullback que hizo al último mínimo, y por tanto ahora mismo 4.400 y el siguiente soporte psicológico como número redondo pues lo tenemos aquí, 4.400 y además máximo común de esa estructura de doble suelo. Bien, los mínimos de la semana pasada y mínimos de esta semana lo tenemos aquí, 4.450. He marcado como niveles también destacables, por supuesto, los máximos históricos. Esta zona de aquí, los 4.520 más o menos, que se ha convertido ahora en una resistencia también bastante destacable. Son los mínimos de esa estructura de giro, ese doble techo que se formó, que luego se ratificó como resistencia haciendo ese pullback después de ese impulso bajista que consiguió romper esa zona. El siguiente nivel de resistencia lo veremos más claro en el gráfico de 1 hora. Vamos allá. Aquí lo tenemos. El precio, durante la sesión del día 9 y el día 10, principios de la apertura, nos dejó este área de soporte, ¿vale? Un poquito, aquí tenemos toda una zona de soporte de estos mínimos de aquí, que en la sesión del día 10 del viernes se perdió. El precio hizo un primer impulso bajista, una corrección, ¿vale? Y luego la continuación bajista. Entonces, en los niveles que el precio nos dejó en la sesión del viernes, más recientes en el tiempo, he marcado pues como área ahora actual de resistencia
esta zona, que es donde arrancó el último impulso bajista. Aquí arrancó, aquí finalizó. Por eso he marcado ahora, aunque aquí hubiera esta zona del pasado, para mí el precio tiene más recuerdo de la zona más presente en el tiempo, más cercana en el tiempo. Aquí estaría ese inicio del impulso bajista y este nivel, que es el máximo común de esta estructura de doble suelo, casi por doble llegada, que se ha formado en la final de la sesión del viernes y en la sesión de hoy, dejando los mínimos del día. Doble suelo, máximo común. Además, fijaros que también coincide con ese final del impulso donde el precio después en la ruptura hizo un pullback, en la sesión de hoy asiática. Doble suelo, máximo común, ruptura. Por tanto, primer soporte lo tenemos aquí, en este máximo común del doble suelo, donde el precio podría hacer una corrección para apoyarse aquí, seguir subiendo y atacar la siguiente resistencia. Por tanto, niveles destacables, también la directriz bajista que se formó desde los máximos históricos, la última vez que fueron alcanzados, es a nivel de los 4.540 aproximadamente, directriz bajista, que puede ser también ahora resistencia. Además, la media de 200 en una hora tenemos un poquito por esa zona de aquí. Bien, primer soporte, siguiente soporte, la primera resistencia y luego la directriz y esos máximos del día 10 y del día 9. Vamos a analizar el futuro del mini Nasdaq. Empezando por su gráfico semanal. Aquí tenemos esa zona importante, ahora soporte, esos máximos del mes de julio y agosto que fueron rotos, máximos históricos. Es una corrección técnica también. La semana pasada tenemos una vela bajista, no envolvente, pero sí penetrante. Abrió con cierto gap alcista, pero no cerró envolviendo la vela de la semana anterior, pero desde luego una vela cerrando los mínimos de su rango. También una corrección técnica que ahora la analizaremos mejor en gráficos menores y aquí un poco la vemos. El Nasdaq tiene dos soportes importantes. El primero, que es donde se encuentra, que fijaros que aquí nos dejó una zona de reacumulación, una zona de máximos que fue superada y que ahora se ha convertido en soporte. Los 15.400 es el primer y soporte fuerte que tiene este futuro ahora mismo, que coincide con una corrección de este último impulso alcista. No ha llegado al 38%, estamos ahí entre el 23 y el 38%, por tanto aún podría llegar a hacer algún tipo de corrección mayor, buscando esa corrección técnica de algún retroceso de FIBO como mínimo del 38%. El soporte siguiente fuerte lo tenemos aquí, en esa zona de máximos anteriores, de lo que hemos dicho y lo que hemos visto en el gráfico semanal, que son los 15.100 aproximadamente, que sería el siguiente soporte fuerte. Vamos a bajar al gráfico de 4 horas. He marcado la media de 200 en los 15.250, que es donde se encuentra. El soporte donde nos ha dejado los mínimos del día de hoy, mínimos semanales hasta el momento, los máximos históricos, y esta zona de mínimos de varios días anteriores, que ahora sería la primera resistencia con la que se estaría enfrentando el Nasdaq, que vemos que ya está atacando. Vamos a verlo mejor en el gráfico de una hora. Aquí tenemos también toda esa zona de mínimos de estos días. Aquí sigue el precio en la sesión del día 10, ese movimiento bajista, un poquito en este lateral que se formó en este marco temporal de una hora, pues tuvo su final de este movimiento bajista aquí, ratificando el soporte. El precio subió, hizo una corrección técnica a una zona que ya lo comentamos también en la sesión del viernes. Aquí había una resistencia, se convirtió en soporte y luego se convirtió en resistencia, por eso la tenemos marcada. Fue una corrección, desde aquí inició el siguiente movimiento, que aquí sí que fue un impulso, siguiente impulso bajista que rompió aquí este lateral, dejándonos aquí el final del movimiento bajista. Corrección técnica en la sesión de hoy, doble suelo por spring, máximo común, ruptura y de momento primer soporte, el máximo común de esa estructura de giro. Podría apoyarse, buscar la resistencia mayor, que la tenemos justo aquí, que sería esta zona del final del impulso bajista, los mínimos de toda esta banda, de toda esta zona lateral, y en caso de superarlo, pues podríamos ver resistencia en esta zona de máximos que hemos marcado aquí, donde está y se acerca la media de 200 en este marco temporal
de 60 minutos. Y la siguiente zona de resistencia, los máximos del día 10 y del día 9, los 15.660. Bien, pues ya tenemos un poco a estos dos futuros preparados, graficados, y vamos a ver qué nos deja la sesión de hoy. Nada más, que tengáis una feliz tarde y buen trading. Hasta mañana.